Bueno, nuestra conferencia principal es desde el inicio del doctorado hasta ser un investigador, lo bueno, lo malo y lo feo, por el doctor Carlos Iván Chesñovar, del Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Sur Bahía. Bueno, realizar un doctorado en informática o en ciencias de la computación o en ciencias de la electrónica es el primer gran paso en la iniciativa a la carrera de investigación en el ámbito académico. En esta charla analizaremos distintas cuestiones vinculadas con la formación científica de la ciencia de la computación, la consolidación de nuestro trabajo dentro de la universidad o instituto de investigación donde pensamos desempeñarnos. A lo largo de este camino que transitamos en nuestra formación académica veremos que hay muchos aspectos diversos, algunos buenos, algunos malos y otros más bien feos, que tienen que ver con nuestra evolución y consolidación profesional. A lo largo de la charla se mencionan también algunas experiencias personales del expositor en el contexto de esta evolución. Bueno, ¿quién es el doctor Carlos Iván Chesñovar? Él es el director del Instituto de Investigación ICIC, dependiente del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, y la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, creado pues en el año 2015. Él aglutina más de 20 investigadores CONICET y otros tantos becarios y tiene como uno de sus ejes centrales de investigación el área de inteligencia artificial. Es investigador principal del CONICET desde el 2006 y profesor titular del Departamento de Ciencias y de Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. Ha participado como colaborador en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial para la República Argentina. Sus temáticas de investigación incluyen inteligencia artificial y sus aplicaciones, gobierno electrónico y minería de datos. Desarrolló actividades postdoctorales en la Universidad de Lleida, España, entre el 2003 y 2007, contratado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología español. Ha dirigido varios proyectos y empresas, el de DAD Alemania, CONICET Argentina, Microsoft Research Latinoamérica, entre otros. Ha publicado más de 40 artículos en revistas, 10 capítulos en libros y más de 100 trabajos en conferencias internacionales y nacionales en su especialidad. Ha participado como miembro del comité de programa en las principales conferencias de inteligencia artificial, ha supervisado varias tesis doctorales y de maestría en ciencias de la computación, ha realizado estancias de investigación y dictado conferencias en distintas universidades como la Unitec National University, Macao, China, Universidad Leipzig, en Leipzig, Alemania, Universidad de Novi Sad en Serbia, Universidad de Ljubljana en Ljubljana, Eslovenia, Universidad de Lleida en España y el Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial España, entre otras. Y bueno, hoy lo tenemos en la Universidad del Cauca, agradeciéndole muchísimo por su generosidad, compartir en este espacio pues su experiencia. Entonces, te dejamos, Carlos Iván, para que puedas dar inicio entonces a tu charla. Bueno, muchas gracias, Julio, por esta presentación. Agradezco también a César Collazos esta invitación. Para mí es un honor poder compartir a través de Internet, digamos, en el marco de toda esta pandemia que estamos viviendo, esta breve presentación que tiene por intención un poco brindar un panorama sobre algunas cuestiones de investigación, atendiendo a que, bueno, mucha gente de la que está presente, escuchando, son estudiantes doctorales y que de alguna manera viven realidades parecidas, ya sea en Colombia, Brasil, Argentina o en España. Sí, sea donde sea, la realidad un poco de ser estudiante de un doctorado es algo similar. Primero que nada, entonces, voy a ver si puedo avanzar la transparencia de forma correcta. Para la gente más joven, digamos, yo tampoco no soy en el año 1966 no había nacido, pero la palabra que se usa en el título, lo bueno, lo malo y lo feo, es algo que está tomado de una película, ¿sí?, que se estrenó ese año, una película sobre vaqueros, ¿sí?, del género western italiano, con un tema musical muy famoso, que de alguna manera caracterizó a esa película. Y se usaron esos tres adjetivos que después se hicieron extensivos a otras áreas, lo bueno, lo malo, lo feo, eran tres protagonistas en el caso de la película. Por suerte, en el caso de los doctorados y la investigación, hay muchísimas cosas buenas sobre las que podemos hablar y que podemos destacar. Algunas que otras son malas y algunas que otras son feas, ¿sí?, como en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Pero de alguna forma esas tres palabras me gustaron, ¿sí?, las conversamos con César en alguna charla que tuvimos por WhatsApp y nos parecieron oportunas, ¿sí?, para destacarlas. Brevemente, bueno, ¿de dónde soy? Argentina, como ustedes saben.
¿sí? Está en el extremo sur de América del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Estamos en un instituto, ¿sí? Que se llama ISIC, Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Junto con el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, compartimos el mismo edificio. Y tenemos una carrera de computación desde hace unos 25 años, cumplió el departamento, efectivamente, y otros tantos años también de estudios doctorales en computación. O sea que lo que voy a contar es un poco algunas conclusiones o reflexiones acerca del doctorado en general y en particular en relación, bueno, a este coloquio doctoral que tiene lugar. Como comentó ya Julio anteriormente, en el ISIC somos un instituto del CONICET, tenemos muchos investigadores, becarios, bueno, una serie de personas que trabajan, y afortunadamente, bueno, estamos teniendo un crecimiento positivo, ¿sí? En muchos casos, y está un poco eso actualmente, si en el contexto de la pandemia, llevándose a cabo todo de manera virtual, ¿sí? Durante el curso de este año no hemos concurrido al edificio en sí. Esta charla, de alguna manera, se orienta a hablar sobre lo que es la investigación, un camino que se inicia en el doctorado normalmente y concluye con la formación de un investigador, y que es de alguna manera algo apasionante, ¿sí? Porque nos brinda distintas perspectivas, distintos objetivos, y en el caso particular mío, el doctorado fue en el área de ciencias de la computación o informática, es algo que es transversal a la sociedad, ¿sí? Como pasa con muchas áreas telemática, electrónica, ¿sí? Que tienen iguales características. O sea que lo que vamos a hablar un poquitito es sobre las reflexiones en esa construcción que se da a través del proceso de hacer un doctorado. Bueno, primeramente, yo quería hablar, ¿sí? Sobre lo que son los sistemas científicos tecnológicos, ¿sí? La mayoría de los países del mundo apoyan lo que es la investigación, ¿sí? Y eso es extensivo a cualquier país, porque hay valor agregado del conocimiento, porque las materias primas que tiene cualquier país a partir de la investigación se pueden mejorar, los recursos humanos tienen un valor intrínseco, y entonces aparecen políticas científico-tecnológicas como parte de la matriz del funcionamiento de un Estado, y se vincula la investigación con lo que es el funcionamiento del resto de la sociedad. ¿Sí? Esto es algo relativamente reciente, no siempre fue así, pero siempre, de alguna manera, los países más poderosos del mundo tuvieron un fuerte impacto en sus sistemas de investigación. Cuando uno piensa en la universidad en general, ¿por qué se hace ciencia en la universidad? ¿Sí? ¿Por qué los gobiernos de alguna manera buscan que las universidades hagan ciencia, tengan doctorados y la gente se forme y progrese de alguna manera en su formación? Eso no es exclusivo a Colombia, sino que pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Estados Unidos. Y brevemente, si uno lo quiere pensar históricamente, podemos irnos unos 200 años al pasado. Hubo dos modelos, de alguna manera, de universidad. El modelo científico que diseñó Alexander von Humboldt. Unos 200 años al pasado, hubo dos modelos. Perdón, porque hay reverberancia con el micrófono, no sé, ahí se fue. Hubo dos modelos, entonces, uno más profesionalista y otro más científico. El modelo de Napoleón era orientado a hacer carreras que sirvieran a la sociedad, y el modelo alemán era un poco integrar la investigación con la sociedad en sí. Sí, entonces, en el modelo científico o humboldtiano, de alguna manera, se llegó a pensar de decir, bueno, la universidad es un lugar importante no solo para tener un título de grado, una carrera, ser odontólogo, médico, ¿sí? Ingeniero, sino que además tiene un impacto en la sociedad en general. ¿Sí? Todo esto originado en el modelo de la antigua Grecia, de alguna manera, de cuál era el rol del conocimiento. Y el modelo profesional, ¿sí? Es un modelo complementario, no significa que no sea importante, pero se centra justamente en contar con profesiones particulares, ¿sí? Arquitectos, abogados, contadores, etc. La universidad científica tiene una característica, como en el caso de la Universidad del Cauca, la Universidad Nacional del Sur, que normalmente se tiende a lo interdisciplinario, ¿sí? Es decir, si la universidad fuera únicamente para formar profesionales de un área, sería algo acotado de alguna manera que únicamente apuntaría a eso, a formar un profesional. Pero afortunadamente la universidad científica tiene un impacto social muy alto, ¿sí? Permite que de alguna manera uno no solo se forme en una carrera, sino que entienda cómo funcionan otras áreas del conocimiento, cómo eso impacta en la sociedad, ¿sí? Y justamente los estudios de posgrado que uno puede llevar a cabo
¿sí? Como los que se están conmemorando en esta fecha, sirven para que uno tome conciencia de montones de cosas que durante los estudios de grado quizás no alcanza a ver. Para hablar de que justamente la investigación es importante y hacer un posgrado es el comienzo de ese proceso de investigación, si uno mira los premios Nobel distribuidos en todo el planeta, va a ver que los países justamente que son más poderosos en el mundo, los que tienen mayor cantidad de recursos o los que definen el liderazgo mundial en distintas dimensiones, tienen una gran cantidad de premios Nobel, es decir, la investigación ha dado sus frutos y ha quedado plasmada ahí, y de alguna manera eso nos refleja el hecho de que investigación y desarrollo de un país van de la mano, ¿sí? Por lo cual hacer actividades de investigación es fundamental. Ya en un ámbito un poco más risueño, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿para qué voy a hacer un doctorado? ¿Para qué me voy a inscribir en un programa de doctorado después de haber estado varios años, ¿sí? Estudiando en la universidad para obtener un título, ¿sí? Para recibirnos, decimos en Argentina, en otras partes del mundo de habla hispana se dice graduarse. La Argentina es uno de los pocos países donde la gente usa la palabra recibirse como sinónimo de graduarse, ¿sí? Por más raro que parezca. Pero bueno, en este gráfico risueño uno dice, bueno, me gustaría hacer un doctorado porque me interesa algún tema, porque me gusta estudiar, porque no puedo encontrar trabajo, o lo más importante es que me digan doctor, ¿sí? Por supuesto es una manera risueña de ver el problema, pero bueno, hay muchas motivaciones que nos pueden guiar a estos estudios de posgrado. Básicamente uno de alguna forma tiene un interés en encontrar alguna motivación, por supuesto, cuando encara este tipo de acciones. Y bueno, un poco vamos a explorar ahora brevemente de qué se trata hacer un posgrado y a dónde nos lleva, ¿sí? Entonces, una vez culminados los estudios de grado, uno avanza en estudios de posgrado, que a grandes rasgos tienen dos características, ¿sí? Los posgrados pueden ser académicos, buscan reforzar la formación de un graduado y son la piedra basal que me va a permitir después investigar o desarrollarme en otra temática. Y también hay posgrados que son puramente profesionales, ¿sí? Típicamente uno de ellos se conoce como MBA, ¿sí? O Master in Business Administration, que son posgrados orientados a tener una mejor performance para insertarme, por ejemplo, en una empresa. En el caso de la universidad en general, las universidades estatales y las universidades públicas, ¿sí? Los posgrados son de características académicas y constituyen un punto importante de inflexión en la vida de una persona. ¿Sí? Normalmente uno inicia los estudios en la universidad con 18 años, a los 22, 24 años está en un punto de crecimiento alto, ¿sí? De desarrollo de la vida, y tiene que tomar la decisión de decir, bueno, me quedo dentro del sistema educativo, con las cosas que me ofrece la universidad, postergo de alguna manera el vincularme al mundo laboral unos años más, bueno, y los voy a invertir en hacer una maestría, ¿sí? O un doctorado. Entonces es una inversión de mucho impacto en nuestra vida. Estamos invirtiendo una cantidad de años significativos para de alguna manera ver qué obtenemos como resultado de esa educación adicional. Las maestrías o los doctorados siempre involucran cursos, ¿sí? Involucran también, lo que es más importante, hacer una tesis de maestría o de doctorado. Y si bien los términos suenan parecidos en la sociedad, uno dice, hizo una maestría en tal temática, hizo un doctorado en tal temática, hay ciertas diferencias que son un poco sustanciales, ¿sí? Y voy a hacer referencia a ellas muy brevemente. La analogía que voy a comentar no es de origen mío, sino que ha surgido en charlas con profesores catalanes, ¿sí? En particular el profesor Felip Mañá, que fue con quien trabajé o colaboré en la parte postdoctoral en la Universidad de Lleida, hacía la analogía un poco, bueno, de comentar de hacer una maestría como trabajar en la construcción de un cráter, ¿sí? Investigar a lo ancho, extendiendo el estado del arte. Uno toma una temática y busca aprender en torno a esa temática qué cosas hay. Se convierte en un experto, ¿sí? Con mucho conocimiento en alguna temática. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, una maestría en ciencias de la computación, ¿sí? Típicamente uno puede decir, bueno, voy a trabajar sobre diferentes temas, minería de datos, me interesa ver cómo la minería de datos se usa en los sistemas bancarios, ver cómo hacer interfaces para sistemas bancarios que usen herramientas de minería de datos, y entonces cuando haga la maestría, de alguna manera mi tesis va a involucrar un estado del arte, tratar de armar un marco conceptual, ¿sí? Una taxonomía, va a ser una contribución, ¿sí? Pero va a ser una contribución más bien a lo ancho,
¿sí? De alguna manera, una especie de cráter en el conocimiento. En el caso del doctorado, ¿sí? La investigación lleva más tiempo que la maestría, de alguna manera uno se extiende más en el tiempo y se trabaja más en profundidad. Entonces la metáfora en la cual podemos pensar es un pozo petrolífero. Todas las definiciones de lo que es una tesis doctoral o un doctorado son parecidas, yo ahí menciono simplemente la que se usa en la Universidad Nacional del Sur, y pensemos también en la siguiente analogía. Si la persona que hace un pozo petrolífero se equivoca en el lugar donde va a ser el pozo, ¿sí? Eso es un problema grave porque uno invierte un montón de tiempo haciendo una tarea de excavación que no resulta de manera positiva. Entonces, un pozo de petróleo parece que es algo mucho más acotado, pero también es algo mucho más complejo, porque si uno se equivoca en el lugar donde elige construir el pozo de petróleo, bueno, eso tiene consecuencias diferentes que en el caso de querer hacer un cráter, ¿sí? Es más fácil expandir un cráter hacia los costados que un pozo de petróleo. O sea que fíjense que la analogía entre maestría y doctorado son justamente, los dos son intentar excavar en la corteza de lo que es el conocimiento, ir más profundo, pero con características diferentes. Entonces una persona que haga un doctorado en alguna temática, electrónica o computación concretamente, ya se va a focalizar más y en lugar de hablar de minería de datos, no puede pensar en la minería de datos como un todo, va a pensar quizás en las redes neuronales. En lugar de interfase persona-computador, no va a poder pensar en todas las herramientas que hay, va a tener que concretar en alguna herramienta en específico. Y lo mismo, bueno, para sistemas bancarios en general tampoco, voy a tener que restringirme a tarjetas de crédito. O sea que las tesis doctorales adquieren un marco mucho más definido, ¿sí? Es mucho más delicado de alguna manera cómo yo tengo que ir avanzando en mi tesis doctoral, ¿sí? Y el trabajo es más arduo porque lleva mayor cantidad de años, ¿sí? Que una tesis de maestría. No podemos decir entonces que sea mejor o peor una maestría o un doctorado, son distintos tipos de investigaciones, ¿sí? Conducen a distintos tipos de resultados. En todo este proceso, ¿sí? de la realización de una tesis, va a ser fundamental la presencia del director. ¿Sí? El director de tesis es aquella persona que me va a guiar, me va a orientar en ese proceso, y justamente la conformación de un plantel de profesores de posgrado, como es en el caso que existe seguramente en la Universidad del Cauca, ¿sí? O en otras universidades, esa confección de ese plantel se hace de una manera escalonada y gradual, para que las personas que lo integren sean personas que de alguna manera van ganando una experiencia en ese proceso de dirección de tesis doctorales, que es un proceso muy complejo, ¿sí? La persona que seguramente me está escuchando, si es alumno, se siente que está en el problema de decir, tengo que hacer la tesis en la temática que consensué con mi director. Pero para el director también es un proceso complejo mantener un diálogo fluido con el alumno, ¿sí? Nos pasa a todas las personas que hemos dirigido tesis. Es un trabajo entre seres humanos, las relaciones humanas tienen complejidades, ¿sí? Y son complejidades que son importantes pensarlas y repensarlas tantas veces como sea necesario. Entonces, esa persona clave en nuestra formación, que es el director de tesis, que es el que conoce más que nosotros, es el experto que tiene experiencia, va a construir un vínculo de forma análoga, ¿sí? Y esta es una analogía libre, a la que pasa cuando hay un director de película de cine y un actor protagónico, ¿sí? Ustedes como estudiantes de doctorado son los actores protagónicos de la película de su vida, ¿sí? Y en esos años que son la tesis doctoral, el director de tesis va a ser el director de esa película, ¿sí? De alguna manera ustedes tienen que tratar de actuar de la mejor manera posible y el guión por donde van a ir trazando esa actuación va a contar con la ayuda del director. El director por sí solo no puede hacer la película, ustedes sin la ayuda del director tampoco pueden hacer la película. O sea que también esa es una analogía con la cual pensar los años que involucran la realización de mi tesis doctoral. Y también cuando hablo de directores o hablo de tesistas, así como tenemos profesores, algunos extrovertidos, divertidos, exigentes y demás, lo mismo pasa con el carácter de los directores de tesis, ¿sí? O sea que la dirección de tesis es un proceso complejo, inherentemente complejo porque hay seres humanos involucrados, ¿sí? No es un proceso aséptico. Y justamente la universidad, a través de su programa de posgrado, es la que garantiza que uno tenga todos los elementos como para que eso se vaya articulando de la mejor manera posible.
Continuando entonces, como dijimos antes, es un problema complejo, ser tesista es una vida difícil, ¿sí? De alguna manera los problemas vinculados a desarrollar una tesis son comunes también a todos los estudiantes doctorales y de maestría en el mundo. Para, de alguna manera, poder elegir un director también es un proceso complejo, hablar con otras personas que sean becarios, amigos, conocer de alguna manera los antecedentes del director en la temática, esa relación que se construye entre el docente y el alumno, ¿sí? Es algo gradual en la universidad. Uno seguramente ya conoce a ese docente, lo ha tenido como profesor en una asignatura y sabe, bueno, de cómo se puede llegar a conectar con él, ¿sí? Recordemos la analogía que mencionábamos antes de un actor de cine con un director, ¿sí? También sucede en el mundo real que hay actores que con ciertos directores no pueden trabajar porque tienen problemas, y hay actores que con ciertos directores tienen una relación fantástica y salen las mejores películas. O sea que esa conjunción, de alguna manera, volvemos a repetirlo, es un proceso complejo por las relaciones humanas que están por detrás y que no es un tema menor, es algo que es importante cultivar y mantener, ¿sí? Durante el desarrollo de la tesis. Bien, también una de las cosas posibles que sucede cuando uno hace un doctorado, ¿sí? Son varios años, uno arranca con una inercia muy de muchas ganas, de mucha actividad por avanzar, ¿sí? Y en ciertos puntos se puede encontrar en una zona de procrastinación, ¿sí? Es decir, nos pasa a todos los seres humanos que ante una actividad que a veces no nos sale o no encontramos cómo avanzar, ¿sí? Empezamos a recurrir a decir, bueno, visito más las redes sociales, empiezo a encontrar otras obligaciones que antes no existían y entro en una zona de procrastinación, ¿sí? Es decir, encuentro razones para no avanzar y terminar las cosas que debería terminar. El tema es que la tesis doctoral, de alguna manera, conviene sistematizarla, si conviene avanzar de una manera organizada, y por eso justamente el papel del director es muy importante, ¿sí? Es decir, el director de alguna manera va a ser el que nos va a orientar, y también muchas veces vamos a pasar situaciones de angustia o situaciones de desazón, donde sentimos que no podemos terminar lo que estamos haciendo. Bueno, para eso tenemos que siempre tratar de comunicar cómo nos sentimos, tratar de manejarnos en un diálogo con nuestro director, ¿sí? Porque si no, de alguna manera vamos a encontrar excusas para no hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y eso también es un fenómeno que es internacional, ¿sí? Es decir, en todo el planeta Tierra, el hacer una tesis doctoral es una actividad que lleva mucho tiempo, mucha concentración, y es fácil que caigamos en situaciones donde no nos gustaría estar. Entonces, también otra de las cosas que pasa es que muchas veces uno, cuando se organiza en la realización de la tesis, ¿sí? De alguna manera se siente confiado de que pasan los años y dice, bueno, estoy haciendo un curso, hice un seminario, estoy aprendiendo a usar un cierto software, ¿sí? Y la confianza en decir estoy haciendo algo nos permite eludir el hecho de decir, bueno, ¿cuándo voy a escribir el documento de la tesis? De vuelta aquí es importante la presencia del director, que va a ser aquel que nos va a estar garantizando de alguna forma que trabajamos de la manera apropiada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el trabajo de tesis, en esa ida y vuelta que tengamos con nuestro director, ¿sí? No solo voy a hacer los cursos correspondientes a mi doctorado y voy a escribir el documento correspondiente a la tesis, sino que voy a ir garantizando a través de publicaciones que los resultados que yo obtuve son potables, son saludables, son buenos para la comunidad en general, ¿sí? Y eso está refrendado a través de distintos trabajos o papers, ¿sí? Que es el nombre que se le da en general, y de vuelta el director es quien nos va a asesorar, en ese caso, en cómo trabajar en lo que es las publicaciones. En todo lo que es el mundo de las publicaciones, sí, hay hay varios temas que excederían lo que es esta charla, sí, hay distintas jerarquías de publicaciones, sí, de la misma manera que en los partidos de fútbol, sí, hay ligas que son locales, regionales, nacionales, y después, bueno, aparece la Champions League y ligas de fútbol que son internacionales. En las publicaciones también aparecen distintas ligas, ¿sí? Donde uno puede ir participando gradualmente, comenzando a veces por eventos que son más pequeños para luego avanzar hacia eventos más significativos, ¿sí? Y esos eventos de alguna manera van teniendo distinto impacto en lo que es el sistema de reconocimiento que tiene la ciencia a nivel global.
También hay muchos cuestionamientos sobre esto, ¿sí? También es un tema complejo de debatir. Las publicaciones son todo un mundo, hay miles de publicaciones cada año en todo el planeta, entonces han aparecido índices bibliométricos, índices que ayudan a medir el impacto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y la investigación de alguna manera se ha homogeneizado en torno a esos indicadores, ¿sí? Entonces muchas veces esos indicadores son cuestionados, porque hay gente que dice, esto para mí no mide realmente lo que es un investigador. Pero bueno, es fundamental conocer cómo esos índices operan, cómo existen, cómo se usan, ¿sí? Porque eso también nos va a ayudar a contextualizar lo que estamos haciendo. Y de vuelta, el director va a ser quien nos va a poder ayudar en esa tarea. Para ir cerrando entonces esta presentación o esta charla, la investigación es un proceso altamente creativo y muy motivador. Y muchas veces, bueno, uno tiene el placer de poder conjugarlo con la docencia, con transmitir conocimiento a otras personas, y conlleva algo importante que es la pasión por explorar un área del conocimiento, por consolidar eso, por ver qué cosas nuevas podemos encontrar, y cómo eso se vuelca a la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo, estamos hablando de que hay muchas cosas buenas, algunas cosas que son malas o feas, ¿sí? La investigación es exigente, ¿sí? No es una actividad que va a ser una actividad placentera, pero que al mismo tiempo nos confronta con exigencias de distinto tipo. Hay entornos que son competitivos, en muchos casos, si uno cae en la competencia extrema no es saludable, ¿sí? No es saludable estar mirándose al espejo todo el tiempo diciendo cómo me comparo yo con el resto de la gente que hace investigación, ¿sí? Porque de alguna manera lo único que se logra es un poco alimentar el ego y no estar consciente de otros elementos que están en torno a lo que es la investigación en general. Y hay que balancear entonces distintas capacidades, el tiempo, el esfuerzo, la colaboración con pares, ¿sí? Y la iniciativa que tengamos va a ser sumamente importante en ese sentido. Trabajar en el mundo académico como investigador se puede decir que es un estilo de vida más que un trabajo. Uno conoce, bueno, gente de otros países, otras culturas, que es un motor común en todas esas personas, buscar el conocimiento, transmitirlo, difundirlo, ¿sí? De hecho, a nivel personal, yo llegué a conocer a César Collazo, ¿sí? A entablar una amistad con él justamente a partir del mundo de la investigación. Las universidades en ese sentido actúan como embajadas del conocimiento. Las personas que se formen en un doctorado y que después decidan quedarse en la universidad seguramente van a tener la posibilidad de ir a otras universidades y van a conocer a otros colegas, ¿sí? Que trabajan de manera parecida, y se va armando una red de gente que de alguna manera se construye a partir de un idioma y costumbres en común. Justamente en el día de ayer yo charlaba con una persona que también es un amigo y mi director de tesis, fue mi director de tesis cuando yo tenía 22, 23 años, ¿sí? Que me hacía esta reflexión, sí, que menciono ahí en la transparencia. Para mí la academia tiene algo de sacerdocio, es lo más cercano a la religión que he sentido. Y salvando cualquier creencia religiosa que cada uno pueda tener, justamente cuando las personas hablan de vocaciones sacerdotales, ¿sí? O la vocación de servicio que tiene alguien que está en una misión, ¿sí? La vocación de servicio es justamente eso, se explica por sí misma. Uno siente ganas de hacer eso y siente que eso es lo que lo realiza, ¿sí? Y seguramente a través del doctorado muchos van a encontrar esa vocación o esa sensación de estar en comunión con otras personas haciendo lo mismo. Algo que quería resaltar también para ir terminando, y que no es menor, comentaba Julio en el comienzo, bueno, daba el agradecimiento a la gente de la administración que ha trabajado en el doctorado, ¿sí? Y en particular César también me comentó sobre el premio que recibió el doctorado en Ciencias de la Electrónica, ¿sí? Este premio AWIP 2020. Todos esos logros se enmarcan en lo que es la gestión de ciencia y tecnología, que es una tarea bastante ingrata. ¿En qué sentido? Para que todos los doctorados funcionen, para que los programas que permiten que haya cursos, charlas y demás funcionen, hay mucha gente por detrás que no se ve, ¿sí? De la misma manera que en la película tenemos un director, tenemos actores, pero sin los sonidistas, sin la persona que coordina las escenografías, sin la persona que, bueno, organiza dónde se va a hacer la filmación, contrata un estudio de televisión y, bueno, y realiza todas las acciones que están por detrás de esa película, ¿sí? El director no podría trabajar. Ustedes como alumnos tampoco podrían trabajar.
Y hacer un programa de doctorado es una tarea titánica, es una tarea de muchos años, ¿sí? Lleva muchos esfuerzos y luchas. No sé exactamente en la Universidad de Cauca, seguramente Julio tendrá más conocimiento al respecto, y César también, de todos los problemas y vicisitudes vividos para ir atravesando y lograr consolidar un programa de posgrado. Y entonces, en ese sentido, a todos los estudiantes de doctorado, les quiero citar un refrán que a veces se usa en Argentina, una frase que es de bien nacido ser agradecido. De alguna manera uno tiene que ser consciente que ese posgrado que uno está haciendo es el resultado del esfuerzo invisible de mucha gente, docentes, investigadores y administrativos, que no se ve, pero que bueno, nos permite sentirnos a gusto y tener una gran calidad académica. Para terminar, entonces, ¿qué pasa cuando yo termino el doctorado? Yo tengo un título de doctor, es el camino, he llegado al final de ese camino, me estoy iniciando en la investigación. Bueno, habrá gente que se queda en el ámbito público, en la academia, ¿sí? En una universidad, se dedica a conjugar lo que es docencia con investigación, pero el doctorado también a mí me certifica la capacidad de insertarme como una persona profesional altamente capacitada en el mundo de la empresa. ¿Sí? En muchas empresas en Inglaterra o en Alemania toman para sus posiciones gerenciales únicamente personas que han tenido un estudio doctoral, porque a través del doctorado se garantizan que vivió de alguna manera toda esa formación o hizo todo ese camino que comentamos antes que le llevó a consolidar conocimientos y saber cómo abordar un problema complejo y resolverlo. ¿Sí? Ahora bien, tanto la academia como el mundo de las empresas colaboran a través de lo que se llama vinculación tecnológica. Es decir, si uno trabaja en el mundo académico, cada vez más se busca que las universidades se vinculen con la sociedad, con las empresas, con las instituciones de la sociedad en general, a través de esa vinculación tecnológica. En el caso concreto del ISIC, el instituto que está bajo mi dirección, nosotros hemos hecho distintos trabajos, como por ejemplo asesorar a una empresa que hacía marketing telefónico con algoritmos de inteligencia artificial, o en el área de ciencias de la salud estamos trabajando también con lo que en Argentina se conoce como obras sociales, que son las prestadoras de atención médica, viendo cómo usar inteligencia artificial también para ese tipo de contextos, ¿sí? O en la aplicación de detección inteligente de texto para información biomédica. Sí, es decir, que la investigación del doctorado no se termina en algo puramente académico, sino que seguramente les va a servir de puntapié para encontrar, ¿sí?, otras experiencias, otras acciones posibles en el marco incluso del sector privado. ¿Sí? O sea que es importante de alguna manera el doctorado como formación porque me habilita a cosas que si no yo no podría llegar a ver o no podría llegar a concebir. Y las empresas, por otro lado, no tienen el tiempo de ponerse a investigar muchas veces temas específicos y necesitan gente experta en investigar, ¿sí? Y es ahí donde aparecen las personas que han hecho doctorados como personas que tienen esa formación de base, ¿sí?, para realizar la investigación. Para ir terminando, quería también mencionar el hecho de que poder realizar un estudio de posgrado, ¿sí?, contribuye a fortalecer las posibilidades hacia adelante, ¿sí?, potenciar lo que es la emancipación de la mujer en particular. ¿Sí? El día de ayer se cumplió el aniversario de la defensa de la tesis doctoral, ¿sí?, de Marie Curie, que fue una persona que ganó un premio Nobel, ¿sí?, fue sumamente relevante, y pensemos que hace nada más que 120 años fue la primera mujer en Francia, ¿sí?, en un país europeo como Francia, con toda la tradición científica que tiene, en culminar un doctorado. Afortunadamente en el día de hoy, ¿sí?, se ha consolidado la igualdad de una manera mucho más marcada en ese sentido. Y los estudios de posgrado sirven también para que esa igualdad, ¿sí?, sirva para hacer una sociedad mejor. Como reflexiones finales, entonces, el camino que se inicia con el doctorado es la primera puerta hacia un futuro que está lleno de desafíos y que lo que nos tiene que dejar como enseñanza esto es que lo que podamos aprovechar en el ámbito académico lo vamos a trasladar también en el ámbito privado y también nos va a dar un bagaje de conocimientos para el resto de nuestra vida, ¿sí?, para distintos problemas que podamos abordar en la vida. Y como dijimos antes, y para terminar, ser investigador termina siendo un estilo de vida antes que una profesión. El investigar es una actividad transversal a todas las actividades humanas. Desde que somos pequeños investigamos cosas, ¿sí?, y nuestra vida está atravesada por la investigación y debería ayudarnos en definitiva a construir entre todos un mundo mejor.
¿sí? Y para cerrar, una frase de Ralph Emerson, ¿sí? El pensador norteamericano, ¿sí? Cuando uno muchas veces dice, bueno, qué suerte que se logró tener un programa de doctorado como que estamos teniendo en la Universidad de Cauca hoy, sí, seguramente hay que pensar que más que suerte es justamente la tenacidad detrás de un propósito, ¿sí? Que seguramente ha sido construir el programa de posgrado que ustedes están disfrutando. Así que eso es todo por esta charla y bueno, no sé, le paso la palabra a Julio o César. Bueno, Carlos Iván, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Has dejado unas reflexiones ahí muy importantes. Quisiera saber si, bueno, los estudiantes, alguno tiene alguna pregunta. También estamos recibiendo preguntas desde el Facebook Live. Entonces, queda abierta para la parte de preguntas. Sí, puedes simplemente desactivar el micrófono y hace la pregunta. Bueno, mientras allí se animan a hacer preguntas, yo tengo una. Digamos que dos de los elementos críticos cuando uno desarrolla una tesis doctoral es, pues, por un lado, identificar el problema, pero también, por otro lado, cuando se arma una propuesta, cómo yo evalúo o verifico que lo que yo, pues como que mi contribución sí está haciéndolo al estado del arte, ¿no? Entonces, como que por un lado es si realmente yo voy a resolver algo que sea relevante en el área científica, cómo llego a él, pero también por otro lado, en caso de que yo intento hacer una propuesta para resolver una parte de ese problema, cómo enfrento el tema de la validación, que son como dos elementos más críticos cuando pues uno está abordando un trabajo doctoral. Sí, o sea, esa es la pregunta central de alguna manera de toda persona que aborda un doctorado y de alguna manera también es un tema complejo de responder de manera sencilla, porque yo creo que lo que siempre es saludable es de alguna manera tratar de hacer una especie de crecimiento espiralado en la confección de una propuesta. Digamos, esa es mi percepción personal o mi sugerencia a una persona que quiere definir un tema doctoral. Si uno define como tema doctoral, voy a investigar cómo definir nuevos parámetros para la función que calcula, no sé, una cierta, no sé, o que resuelve algún cierto problema, puntualmente aplicado al área de ingeniería industrial, ¿sí? Quizás cuando empiezo a investigar el tema me encuentro que los parámetros que estoy buscando no los puedo encontrar. O si encuentro la resolución de los parámetros, resulta que no se aplica en ingeniería industrial, sino que se aplica en ingeniería mecánica o en ingeniería aeronáutica, ¿sí? Con lo cual me tengo que mover hacia los costados en la definición de mi problema. Entonces, en general, en esa espiral, uno aborda de alguna manera un problema grande, que es diciendo, voy a estudiar una función que tiene ciertos parámetros complejos y que tienen un impacto en áreas del conocimiento. Y en el trabajo de campo que uno va haciendo cuando evalúa cómo avanzar, ¿sí? De alguna manera va encontrando las problemáticas más concretas. Nosotros, en el caso de Argentina, muchas veces se da, creo que en la Universidad del Cauca es parecido, uno puede comenzar en una maestría, una investigación, y luego pasarse al plan de doctoral, digamos, porque en la maestría encontró cuál es el tema o cuál es el eje del tema en el cual le gustaría profundizar, ¿sí? Yo en mi caso hice una maestría, ¿sí? La terminé y de alguna manera cometí el error en su momento de iniciar un doctorado en un tema que era totalmente distinto al de la maestría, con lo cual tuve que hacer un camino gigantesco. Es como decir, bueno, subo una montaña y en lugar de aprovechar lo que ya subí para subir otro pico más alto que arranca dentro de la misma montaña, me bajé de esa montaña para volver a empezar a subir otra montaña. La experiencia de alguna manera es importante y yo creo que ahí el diálogo con el director es esencial, ¿sí? Los directores son seres humanos y cometen errores a veces también, y también a veces le piden, es difícil de alguna manera, siguiendo con la analogía esta de las películas de cine,
si el director le pide a un actor, quiero que en tal escena actúes, no sé, mostrando enojo, y el actor demuestra enojo y el director le dice, no estoy conforme, yo lo que espero como enojo es otra cosa, bueno, el actor a veces se va a preguntar, ¿seré yo que no sé enojarme bien o será que el director me está pidiendo algo que no es lo que corresponde? Bueno, y ese dilema muchas veces le va a aparecer a un tesista. ¿Sí? Se va a encontrar la persona que hace la tesis, va a decir, mi director me está pidiendo cosas que no se pueden hacer. Bueno, y en parte, resolver cómo hacer lo que el director quiere, ¿sí? Que es el que tiene la intuición de por dónde hay que ir, es uno de los trabajos que el doctorando tiene que aprender a hacer. ¿Sí? Es decir, el director no le va a poder decir exactamente, porque si el director le pudiese decir exactamente qué cosa tiene que hacer el tesista, hacer una tesis sería muy fácil. ¿Sí? Cualquier persona seguiría las indicaciones que le dan y la hace. Y en esa ida y vuelta es muy complejo, ¿sí? Es sumamente complejo. Pero bueno, el tema de cómo elegir correctamente el tema, Julio, es algo que bueno, seguramente tú lo conoces también. Es algo difícil y de alguna manera es la pregunta de oro que cualquier persona quiere saber, ¿no? Muchas veces también sucede que hay temáticas que uno las empieza a ver, ¿sí? Y que aparecen como temáticas que naturalmente generan posibilidades de tesis doctorales. ¿Sí? Es decir, esto es parecido a como si, no sé, se da una situación, vamos a poner una situación imaginaria, ¿sí? Hay un robo a un banco con determinadas características, ¿sí? Que los ladrones se disfrazaron de una manera y llevaron a cabo un plan que nadie había pensado en ese plan, y una persona lee una noticia en el diario sobre esa historia de ese robo y saca como conclusión, podrían hacer una película con esto. Digamos, ¿por qué? Porque hay originalidad, hay algo que es interesante de contar, hay algo que tiene una relevancia artística, ¿sí? Estamos hablando del ámbito del cine. En el ámbito de la investigación a veces pasa parecido, que uno encuentra una cierta temática que por sus características, ¿sí? Tiene un impacto social o tiene un impacto en el área científica que yo estudio, ¿sí? A mí últimamente, por ejemplo, me interesan mucho las temáticas que están vinculadas con igualdad de género, o con el movimiento feminista, y hay muchísimas personas que están haciendo cosas en el área de informática que vinculan algunas temáticas sobre, no sé, minería de datos con temas de igualdad de género, ¿sí? Y perspectivas que uno jamás hubiera pensado, que cuando uno las mira dice qué interesante que es abordar estas cuestiones desde esa nueva perspectiva, ¿sí? O sea que la pregunta es muy amplia, da para un debate realmente. Muchas gracias, Carlos Iván. Y sí, has dado con un punto ahí bien interesante, y es que el proceso no es un proceso sencillo y no debe verse como un proceso lineal, sino como un proceso, como tú decías, más iterativo y como creciendo tanto en el conocimiento teórico como en el conocimiento empírico. Sí, por eso como que también la recomendación es que digamos el que se está formando o está haciendo este proceso pueda también hacer trabajo de campo preliminar, donde pueda no validar una hipótesis, pero sí al menos hacer observaciones, entender el fenómeno, ¿no? Entonces creo que en esa dinámica puede estar también la clave para poder sacar adelante, porque como tú dices, no es fácil, ni vamos a tener las respuestas desde el principio, sino que las vamos a ir teniendo en el camino. Así que ese verlo en espiral nos ayudaría a poder ver de una forma más natural el desarrollo de la investigación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y no, perdón, quería comentar que muchas veces la sensación también de frustración que se da, que es natural en las personas que están haciendo una tesis, esa sensación de frustración, o sea, yo siempre recuerdo, hice una pasantía en Londres por 2 meses por mi universidad, y fui a trabajar con una persona que era experta en una temática, que estaba vinculada en mi tesis. Estuve 2 meses y lo único que tenía eran 5 páginas que había podido avanzar y no podía encontrar la manera de resolver algo que quería resolver. Y a medida que iban pasando los días, esas 5 páginas cada vez se hacían más dolorosas, porque yo lo que decía era, hace semanas que estoy aquí y salvo esto no puedo encontrar ninguna otra cosa más. Y
2 días antes de regresar a Argentina, en un almuerzo con otra persona que era un estudiante doctoral que hacía otra cosa distinta a la mía y que estaba ahí también en Londres, me hace un comentario y me dice, bueno, yo lo que estoy haciendo es otro problema, pero el problema que él estaba haciendo desde otra mirada tenía mucho que ver con lo que yo hacía y era justo la pieza que yo necesitaba para poder destrabar ese problema que me había quedado resumido en 5 páginas y no me permitía avanzar. O sea que la cuestión fue que volví a la Argentina con alivio de decir, bueno, encontré cómo avanzar, habiendo estado 50 días sin poder avanzar de alguna manera y en los últimos 3 días encontrando el clic que me dio la respuesta. O sea que esos procesos les pasan a todos los estudiantes doctorales, ¿sí? Lo cuento como anécdota simplemente. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Julio, si me permites. Sí, dale, del Facebook Live. Sí, tengo, del Facebook Live. Y primero agradecerle a Carlos Iván porque nos está dando una mirada más humana de lo que es hacer un doctorado, y eso realmente es importante porque muchas veces, tal como lo mencionabas al final, es una relación entre estudiante y tutor, y ambos somos seres humanos que cometemos errores. Juzgamos sin conocer muchas veces o pensando de que nos comportamos como máquinas, eso de parte y parte, y eso es un problema. Entonces esto es una relación humana que se da, y creo que eso es lo más importante. Y retomando con lo último que mencionabas, que muchas veces la solución no está en el grupo de investigación o con el investigador más reconocido en términos de índice H y todas estas cosas que hoy en día abundan, sino más bien en la calidad de la persona, el tiempo que te pueda dedicar a trabajar. Y coloco una anécdota de una profesora que conocemos, Rosa María Gil, ¿te acuerdas de Lleida? Que en algún momento trabajaba en temas de computación emocional y se fue al MIT con Rosalind Picard, que digamos es la top en estos temas. Ella pensando de que iba a recibir esa iluminación de esta gran reconocida investigadora, y nos cuenta que cuando llegó, la profesora la atendió, le colocó un reloj de arena y le dijo, tienes 5 minutos para explicarme el tema. Obviamente mientras Rosa le explicaba, la señora respondía a correos, evaluaba artículos, publicaba 250,000 artículos, su índice H se disparaba ostensiblemente, y en esos 5 minutos de frustración para Rosa María, se dio cuenta de que nunca le iban a atender. Y la profesora le destinó a una estudiante de doctorado para que la atendiera simple y llanamente. O sea, lo que hoy es que muchas veces, y es un problema, que por eso viene la relación humana. O sea, es más que tener ese índice H, es tener la persona que sea capaz de poderte darte el tiempo para entender el problema que tienes trabajando y desde esa perspectiva guiarte. Es un poco lo que dices, que tú cuando estuviste en Londres, cuando te sentaste con un estudiante ahí, justamente empataste esa pieza, y creo que eso es lo más importante de todo este proceso. Sí. Coincido, sí. Fundamental dentro de todo el proceso. Bueno, hay 2 preguntas que nos hacen desde Facebook Live. Tenemos a Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel es egresado del programa de doctorado, profesor ahora en una de las universidades aquí en Colombia, y pregunta lo siguiente: ¿qué apreciación se tiene respecto a los doctorados de profundización intentando emular la tipificación entre maestrías de investigación y profundización? ¿Es válido abandonar la investigación básica para que el trabajo se centre solo en investigación aplicada en un doctorado? Y lo quiero contextualizar. Aquí en Colombia tenemos 2 tipos de... No sé a qué se refiere, maestría de profundización. Exactamente. Tenemos 2 tipos de maestrías, que son las maestrías en profundización y maestría en investigación. Similar a lo que en España en algún momento había con maestrías profesionalizantes y maestrías propias. La maestría profesionalizante era, de alguna manera, como una serie de cursos de profundización, por eso se llama de profundización, sin necesidad de hacer una tesis de investigación, sino más bien una tesis de desarrollo, ¿ok? Y por el otro lado está la maestría de investigación, donde se dan una serie de cursos, pero ya el trabajo que se realiza es más de investigación pura, como dice Miguel Ángel, y no de tanto de desarrollo. Entonces, un poco la pregunta es que cuáles serían las recomendaciones para afrontar esa situación, porque hoy en día, por ejemplo, y como lo mencionaste en una de tus slides, y te comentaba también, nosotros nuestro doctorado tiene un modelo en el cual se basa en ciclos, el ciclo de maestría y el ciclo de doctorado.
Entonces se ofertan maestrías profesionalizantes aquí en Colombia, que obviamente cuando quieres pasar al ciclo doctoral, en muchas situaciones o en muchos momentos no es válida para pasar directamente porque te falta ese componente investigativo. Entonces un poco es tu percepción respecto a ese punto. Sí, entiendo la situación a la que hace referencia la pregunta, y yo estuve de secretario de posgrado en la universidad, en el Departamento de Ciencias de la Computación durante 7 años, o sea, estuve en el proceso de la admisión de estudiantes y evaluación de antecedentes. Es un problema complejo porque de alguna manera los sistemas, al menos en Argentina, existen maneras de realizar equivalencias a partir de tomar cursos extra, es decir, se validan, hay sistemas de validación que varían según los países. Sé que es un problema complicado, digamos, de abordar, porque la persona que realiza un estudio doctoral muchas veces, si hace una maestría primero, de alguna manera tiene una especie de lo que aquí denominamos título intermedio, es decir, realiza una maestría y obtiene el título de magíster, en el caso de Argentina, ¿sí? O maestría en una determinada denominación, y los créditos obtenidos en los cursos les sirven como parte de los créditos doctorales, ¿sí? Pero lo que no sé es, en el caso específico de la pregunta, no sé exactamente las diferencias dónde están, o sea, no me puedo ubicar claramente en el contexto, o sea, no puedo dar una opinión porque no conozco con exactitud la problemática. O sea, hay una problemática dada por los marcos de los posgrados, que digamos, si lo pensamos también en otros términos, el sistema europeo de posgrados, ¿sí?, tiene para muchos casos, para otorgar el título de máster, menos exigencia que muchos sistemas latinoamericanos, porque las personas hacen un título de grado en menor cantidad de años, y cuando culminan el máster es lo que nosotros obtenemos como el título, en caso argentino, equivalente a licenciado o ingeniero. ¿Sí? Tenemos carreras de 5 años, y en Europa tienen carreras de 3 años, y después le añaden un máster con 2 años más. Entonces, como las denominaciones también cambian según los países, es realmente un tema complicado la homologación de todos los nombres, ¿no? Cuáles son los alcances y cuáles son las facilidades en cada sistema. Sí, muchas veces es muy propio de cada país. Creo que en este caso es algo así también. Efectivamente, sí, es que de alguna manera nosotros pues nos ceñimos muchas veces, copiamos modelos de otros países, y cuando ya nos llegan el modelo, en otros países ya están siendo modificados. Tenemos otra pregunta, tenemos varias preguntas. Bueno, vamos, Julio, que es el que coordina el tiempo, pero voy a estar leyéndolas, de otro de nuestros egresados, el profesor Wilson Sarmiento, de la Universidad Militar Nueva Granada, y plantea 2 preguntas en particular. La primera, son muchos los estudios que han señalado a los tesistas como población de riesgo psiquiátrico. ¿Cómo minimizarlo? Y la segunda que le hace es, ¿cuál ha sido su experiencia en la formulación de tesis doctorales con el sector empresarial? ¿Cuáles son las dificultades más importantes de esa sinergia entre universidad-empresa? Sí, bueno, en primer lugar, o sea, digamos, yo lo que quisiera aclarar es, yo no soy una persona experta en la definición de programas de doctorado global, ni en la evaluación de las características globales que tienen que tener los tesistas, o, digamos, puedo hablar desde mi experiencia particular, ¿no? O sea, aclaro esto porque lo que yo diga va a ser mi reflexión particular a partir de mi experiencia. En el caso de problemas psiquiátricos y demás, sí hay muchas temáticas, digamos, un poco con lo que decías vos, César, antes de cómo hay mucha competitividad y hay mucha gente que está detrás de querer la fama a través de la investigación. Al igual que pasa en el mundo de las películas, de que hay actores que se creen sus personajes y de alguna manera terminan mal y terminan siendo excéntricos o gente que se comporta mal por la vida, pasa también con investigadores que terminan comportándose de manera humanamente equivocada. Si esas personas que se comportan así son personas famosas de alguna manera y uno va a trabajar con ellas,
sí, probablemente el tesista también va a sufrir las consecuencias de estar con alguien que no se comporta de una manera muy humanamente sensible. O sea que yo creo que en parte el estrés que sufren muchos de los tesistas es porque a veces la universidad no compatibiliza adecuadamente justamente lo que tú mencionabas, César, de la calidad humana junto con la calidad académica. Son dos aspectos que van de la mano. Sí, no se puede ser un genio quizás académicamente, pero si eres una persona que no sabe comunicarse bien o no maneja la empatía, no vas a poder ser un buen director de tesis. Y eso genera problemas de salud, desde luego, ¿sí? También eso es una salvedad importante hacer a los alumnos cuando se plantean a veces hacer un posgrado en el exterior, ¿sí? Cuando alguien dice, me voy a ir a Estados Unidos porque hay un especialista en interfaces que está en el MIT, y es la mejor persona en interfaces, y esa persona atiende a 30 estudiantes, y tú eres uno más de 30 estudiantes, mientras que en tu universidad de origen, tu director tenía 3 estudiantes. Entonces pasaste a ser uno más de 30 en lugar de ser el cuarto de un grupo de 3. Entonces, todas esas consideraciones tienen impacto de alguna manera en la estabilidad emocional de los alumnos. Segunda pregunta, sobre tema empresarial. Es complejo el contexto de las empresas en el sentido en que muchas veces las empresas, cuando ven posibilidades claras de que el estudiante se incorpore a trabajar con ellos, le ofrecen, en el caso argentino, salarios que son superiores a las becas que tienen para hacer los doctorados. Y le dicen, deja el doctorado, ven a trabajar con nosotros y nosotros te pagamos para que en algún momento termines el doctorado. Y la persona empieza a trabajar y bueno, y el 99% de las historias terminan con que la persona no hace el doctorado, se queda trabajando en la empresa y bueno, fin del relato. O sea que la sinergia con las empresas es productiva, es saludable, pero por supuesto tiene sus bemoles, ¿sí? En muchos casos. Yo lo que diría es que culminar el estudio de doctorado es algo que uno lo tiene, es algo que se mide de manera binaria prácticamente, es decir, el doctorado o lo terminas o no lo terminas. Si te faltó la tesis y hiciste los cursos y has hecho una cosa y la otra y tienes el borrador, pero la tesis no fue defendida, es un esfuerzo dilapidado, digamos, te queda una experiencia de vida, pero después de alguna manera queda un sinsabor de un objetivo no cumplido. O sea que mi consejo personal sería que las personas traten de iniciar y terminar el doctorado y ya con el título de doctor en la mano eventualmente ver en qué medida se quieren vincular con las empresas. Gracias. Sí, de hecho, justamente, perdóname, Julita, había un par de preguntas de Adriana Cruz que iba por ese lado de que pues, si uno no lograba terminar hacer sus cursos, pero no terminar su tesis, pues cómo quedaba. Creo que la recomendación de Carlos es la que se ha mencionado. Hay un comentario, un saludo también de Rosana Costaguta, sí, gracias. Bueno, una argentina muy amiga también de la colombiana. Casa, muy colombiana, sí. Que mandó un saludo muy afectuoso a Carlos Iván y habla de esa relación, de esa empatía, y hace un comentario muy interesante, dice: uno pasa años realizando un doctorado y durante ese periodo no solo cultiva nuevos conocimientos, sino habilidades y amistades que suelen perdurar para toda la vida. Sin duda, lo que se hace con gusto y disfrutándolo tiene un valor agregado y enriquece nuestras vidas. Claro, hay que mirar que el doctorado no solamente es esa película y que terminó ahí, sino esa relación que se puede generar, como tú claramente lo dices, con el director, con los guionistas, con las personas que están ahí, con la cámara, es decir, una relación que se genera a posteriori de todo eso, y eso es realmente importante y hay que cultivarlo. Por eso creo que este tipo de coloquios son muy importantes, porque a pesar de que tengamos áreas diferentes de trabajo, el exponer y el presentar las ideas de los estudiantes a un conjunto de personas y de colegas, de estudiantes que están en situaciones similares de alguna forma en términos investigativos, te permite tener una visión diferente, que es lo que decía Carlos. Creo que esa moraleja es muy importante y ese ejemplo, ¿no? Que como cuando fuiste a Londres, realmente la parte que le faltaba a tu rompecabezas era hablar con un estudiante que estaba más o menos al mismo nivel, ¿no? Sí. Además son situaciones que de alguna manera adquieren más relevancia con la perspectiva del paso del tiempo.
digamos, cuando uno mira hacia atrás, también hay una cuestión que todo esto tiene que enseñar siempre, que es la humildad de alguna manera. O sea, uno nunca puede decir, o puede intentar querer decir o intentar querer sentir, yo soy el mejor en esto, esto que hago es insuperable, me tienen que preguntar a mí porque soy la persona que más... La ciencia, de alguna manera, si algo tiene que enseñar es a ser humilde también, porque hasta la persona que pueda tener mayores logros, bueno, va a encontrar a veces en la idea de otro lo que necesitaba para terminar su camino, ¿no? O sea que es importante, sí, lo que vos señalás, César. Y más cuando la ciencia se construye y se destruye a sí misma. Sale una teoría y viene otra que la reemplaza. La ciencia misma nos enseña, ya nos está diciendo que debemos ser humildes. Ya para cerrar, quisiera retomar, sí, lo que dice Adriana Cruz. Es como sé si, que sería como para la última pregunta, que la voy a hacer compuesta de dos cosas que han puesto en el Facebook, y también para que tú cierres la charla, porque ya cerraríamos la pregunta para darle paso al resto del proceso. Pues Adriana Cruz, como dijo César, finalmente pregunta cómo sé si en realidad sirvo para investigar. Y por otro lado, Eduard Caro, desde Tunja, nos dice que últimamente estamos recibiendo estudiantes en los doctorados que no tienen la maestría, sino que entran directamente desde el pregrado. Entonces, ellos que vienen con una formación que no es de investigador y pasan al doctorado, pues de alguna forma se estrellan con este paradigma de la investigación. Entonces, pregunta qué se podría, cuáles serían como las recomendaciones en ese sentido para afrontar esta situación. Sí, bueno, también es una situación compleja. Digamos, nosotros en Argentina hubo un sistema de becas que se denominaban ABG, Áreas de Vacancia Geográfica, que por ejemplo pretendían que en ciertas zonas de la Argentina donde no había doctorados en informática, se becara a esos alumnos para que pudieran concurrir a otra ciudad, ¿sí? Donde sí había doctorado en informática y se formaran. Eso muchas veces generó todo un proceso justamente de que la persona que no había tenido quizás la posibilidad de interactuar con gente que hacía investigación en informática tenía otras carencias, ¿sí? Que se manifestaban cuando se iniciaban en el doctorado. Pero es un proceso muy complejo y digamos, involucra ya lo que son políticas de Estado, me parece a mí, de cómo se hace ese proceso de articulación. En gran parte, por un lado está la motivación que tienen los alumnos, ¿sí? en avanzar o en estudiar, por otro el marco que le va a brindar el director, y yo creo que una parte muy importante también es todo el trabajo, como mencioné en algún momento, que se va haciendo para construir lo que es un programa de posgrado, así como lo que justamente se está conmemorando ahora en 10 años. Todo ese trabajo de alguna manera brinda un ecosistema donde la persona recibe estímulos de diferentes lugares, ¿sí? Desde que hay una persona que administrativamente le atiende aspectos relacionados con la inscripción o los cursos disponibles o los programas de los cursos, y aquella persona que se sumerge en un doctorado de alguna manera se encuentra con que eso de alguna manera son como capas de pintura de alguna manera que le van dando forma, ¿sí? O le van tiñendo de distintos conocimientos, ¿sí? Sin que la persona se dé cuenta. Entonces, toda esa formación integral que uno va recibiendo a partir de interactuar con los elementos del programa de doctorado ayudan mucho. Yo creo que el tema de cómo garantizar que la persona se puede insertar exitosamente es un problema sumamente complicado y en parte hay una cuota de azar. En Argentina sucede al menos así, o sea, el sistema asume que si la persona tuvo un buen desempeño como estudiante, va a tener buenas chances como estudiante de doctorado, y yo creo que lo fundamental también es que el tema de tesis sea un tema que al alumno le llame la atención o le resulte relevante, ¿sí? Yo no lo mencioné acá, pero hay universidades, ¿sí? en muchos países del primer mundo
que tienen proyectos donde a veces ellos necesitan una pata del proyecto que está sin resolver. Entonces, la persona que se postula para hacer el doctorado, lo que le dicen es, bueno, tu trabajo va a ser encontrar esta pata que falta en la mesa del proyecto. Y de alguna manera la temática de la tesis está definida por un proyecto que la persona ni siquiera pensó, ¿sí? Que de alguna manera su trabajo de tesis se ve definido a partir de ese proyecto. Entonces a veces eso puede resultar en falta de motivación, donde uno dice, bueno, esto a mí no me interesa tanto. Y el tema del doctorado tiene que ser algo que uno lo motive o lo movilice, ¿sí? Y en algún momento lo va a llegar a odiar al tema y va a decir, odio haber elegido este tema. Pero de alguna manera tiene que haber una movilización emocional, no es un trámite, no es algo que uno de alguna manera lo pueda mirar de costado. O sea, hay una especie de matrimonio conceptual que se da ahí entre el tema de la tesis y el doctorando, ¿sí? Y en ese camino de esa relación de pareja que se da con lo que uno investiga, bueno, el director es el que ayuda para que las cosas evolucionen positivamente, ¿sí? Y que no nos separemos de ese tema, de esa parte del conocimiento que estamos queriendo construir. ¿Cómo saber si uno es bueno? Es algo que yo creo que no existe ningún aparato que mida la capacidad de alguien para hacer un doctorado. Creo que cualquier persona suficientemente apoyada o bien guiada es capaz de hacerlo, ¿sí? Si recibe los estímulos apropiados. ¿Sí? Es una cuestión más que nada de disciplina y de motivación, ¿sí? Y de capacidad por dedicarnos a indagar y a descubrir, ¿sí? Va a haber gente que está más capacitado, que naturalmente le salen ciertas cosas, a otros les saldrán naturalmente otras, ¿sí? Pero bueno, no hay que desanimarse. Bueno, Carlos Iván, de nuevo agradecerte infinitamente por este espacio, por estos consejos que seguramente le estarán llegando a nuestros estudiantes y a los distintos participantes a través de Facebook Live. Son temas complejos, son temas para los cuales no hay respuestas finales, se construye haciendo, pero has dado unas pautas que son bien interesantes, como dice César, no es solo un asunto técnico, es un asunto muy de tipo humano, de tipo colaborativo, de tipo ético también. Entonces, es cierto, sí. Ver desde esas otras perspectivas nos ayuda muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación y pues pido a todo el auditorio que pues le demos un fuerte aplauso a Carlos Iván.